Debo admitir que el tema Marcelo Ebrard, que terminaría o no en Movimiento Ciudadano, cuando lo mencionó el maestro Miguel Vadillo aquí primero, me dio risita, me causó gracia. Imagínense, Marcelo, Movimiento Ciudadano. Después intriga, porque pasaban cosas que apuntaban a que el tiempo le daría la razón al maestro Miguel Vadillo. Se calmaron las cosas y de alguna manera hasta lo perdí, lo dejé del radar. Pero acabo de regresar de Monterrey, Nuevo León, literalmente hoy acabo de regresar, y no hay otro tema que no sea la solicitud de licencia del gobernador Samuel García y la posibilidad que el externo que compita para elegir el Movimiento Ciudadano al candidato sea Marcelo Ebrard. Y le agradezco mucho al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, que venga a hablar en esta mesa Contralínea Sin Censura TV de ese y otros temas. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Sí o no? Pues sí. Parece una novela esto ya, ¿no? Sí. Bueno, es que hay un plan, Vicente. Ellos en los tiempos, el equipo de Marcelo y su equipo, estarían estratégicamente planeando el momento de la salida, la ruptura formal de Morena, del equipo del presidente, de ahora la candidata Claudia Sheinbaum, la ruptura con ellos para irse a Movimiento Ciudadano. Ellos habían considerado finales de octubre, principios de noviembre. Estamos en el tiempo que ellos han planeado. Se dará esto pues para, primero, no estar en la línea de fuego del grupo duro de Morena, que lo acusan de traidor, de vulgar ambicioso. Con justa razón. Por lo menos. Pero Marcelo, bueno, pues estaría ya ahora mismo que sale Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que ya con firmes intenciones de competir desde el grupo interno, desde el equipo interno de Movimiento Ciudadano, pide licencia a la gubernatura para competir hacia la candidatura presidencial. Hablando de ambiciosos vulgares y hablando de apostarle al ego, a la soberbia, el que criticó al Bronco por haber dejado el gobierno de Nuevo León para buscar la presidencia de la República, le cae de regreso el escupitajo en la cara. Se repiten ellos mismos, ¿no? Finalmente, son lo mismo, pues. Pero en fin, Samuel García ya está dispuesto a competir, un poco hasta motivado por el propio presidente de la República, como sabemos, que ha dicho que sería interesante que Samuel compitiera. Samuel, joven, muy locuaz en su gubernatura, en sus acciones, con una esposa que tiene un altísimo perfil en redes sociales, que seguramente lo estará apoyando, y que bueno, pues ya ha decidido que competirá, y Dante Delgado es el que sale a decir formalmente que debe de ir Marcelo también, ¿no? Entonces el equipo de Marcelo está midiendo estratégicamente los tiempos para decidir el momento que se da, pero todo hace apuntar que Marcelo va a competir hacia la candidatura del Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Acá lo interesante es que evidentemente, como están las encuestas, a Marcelo y a Movimiento Ciudadano, mucho menos a Xóchitl Gálvez, el PAN, PRI, PRD, les alcanza para competir con Claudia Sheinbaum, con la Alianza Morena, PT, Partido Verde, está muy bien posicionada, más de 30 puntos de ventaja, entonces no hay forma de que baje en las encuestas Claudia Sheinbaum, o que se acerquen siquiera a los otros aspirantes. Lo interesante acá es qué papel va a jugar Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano una vez que compite y que no gane la presidencia de la República. Es decir, Marcelo Ebrard, porque si compite por la presidencia no puede ir al Senado ni tampoco a la Cámara de Diputados, ya no hay posibilidades. Entonces tendría que incorporarse al Movimiento Ciudadano, pues ya sea a dirigir el partido, o sea, en la parte política, inclusive como presidente, y entonces Dante Delgado se quedaría a cuidar pues la nómina, el dinero que recibirían del presupuesto público a través del INE.
Esto es interesante, ¿eh? Dante Delgado también puede meterse en camisa de 11 varas si Marcelo decide jalar riendas con el liderazgo que podría llevar poco o mucho en un movimiento ciudadano que acaba de salir de una posibilidad de fractura entre Enrique Alfaro y Dante Delgado. Eso quiere decir que a pesar de que Dante Delgado es el dueño, es el gerente, pues no la tiene del todo planchada, No, por así digamos que no decirlo. va a dejar de ser el gerente de esa franquicia, pero lo que es cierto es que Dante Delgado va a pelear, va a negociar una posición clave. Y la posición clave no es la presidencia del partido en sí misma, la posición clave es el dinero. ¿Quién va a manejar el presupuesto público que entrega el INE? Que sería muchísimo en esta ocasión si crece Movimiento Ciudadano. Y entonces Marcelo, junto con Dante, pues podrían decidir los candidatos a senador, a diputados, sobre todo por si hay una votación alta, ¿no? Hacia ellos. ¿Qué es lo que se aspira o aspiran con Marcelo Ebrard? Porque la verdad con Samuel García no tiene el mismo alcance que pudiera tener Marcelo Ebrard, ¿no? Conocen más a Marcelo. Ahora, Marcelo es un político hábil, es una persona que ha vivido y ha aprendido de otros políticos importantes, como Manuel Camacho Solís. Entonces, tiene una presencia finalmente, nos guste o no, en sectores de la población, sobre todo clase media, y va a usar toda esa influencia en Movimiento Ciudadano para competir lo mejor posible. Por supuesto, entendemos que tampoco les alcanza para ser competidores reales de Claudia Sheinbaum, pero yo creo que la disputa ahora es la presidencia del partido, que lo tiene Dante, y que vamos a ver si acepta que Marcelo la tenga, y él se quede administrando los dineros públicos. Y Marcelo Ebrard, desde esa posición, o si no asume la presidencia, que haya un acuerdo de que él va a elegir o a decidir en la parte política sobre los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Marcelo tendrá que enfrentarse a Marcelo, como lo hemos adelantado nosotros, porque está muy cerca entonces el momento en el que rompa con el líder más importante en la historia moderna de nuestro país, el líder social, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, y pues sí, formalice la idea de que sí es un traidor al movimiento, ¿no? Claro, va a haber una crítica durísima de todo el grupo duro de Morena, y más bien de todos, hasta los simpatizantes, ¿no? En las redes va a inundar las redes sociales, una vez que haga el anuncio de la renuncia. Sigue supuestamente esperando la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias de Morena. Quién sabe cuándo llegue, si llegue, pero en el momento que se dé, yo creo que es cuando va a anunciar su retiro, porque van a decir, a ver, no hay elementos, no hay forma, entonces él se va. Ahora, esto que señalas es importante porque finalmente el presidente todavía en sus conferencias matutinas y en otros foros, pues sigue hablando de que fue un buen servidor público, de que es un hábil político y de que sigue siendo confiable Marcelo Ebrard, ¿no? Así que la ruptura la está elevando el presidente para que precisamente la base de Morena, del PT, se le vayan encima durísimo. Ahora, ¿cuál es el temor real de Marcelo? Porque esto está acostumbrado Marcelo a este fuego amigo. El temor real de Marcelo es las investigaciones que puedan venir posteriormente, Vicente. Marcelo Ebrard tiene cuentas pendientes y podría ser investigado por el próximo gobierno. Y entonces Marcelo también está pensando esta parte. El equipo de Marcelo dice que no tienen temor ante esta situación, pero me parece que sí debe de preocuparle la ruptura que haya con el presidente, con Morena, con Claudia Sheinbaum, que va a ser la próxima presidenta del país, porque podrían abrirse expedientes que habían estado o cerrados, ocultos. Por ahí estamos trabajando temas que tienen que ver con Marcelo, próximamente los traeremos acá para platicar de ellos, pero sí hay archivos, hay expedientes pendientes
que podrían salir a la luz después de que se dé la contienda electoral para el próximo sexenio. Vamos a ver también cuál será la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que ahora hace diferenciación entre traidorzuelos y traidores a la patria. Hay algunos que no llegan ni a traidores a la patria, que son traidorzuelos. Si bien usa esos términos para los ministros que hasta participan en las marchas para proteger sus privilegios y sus fideicomisos, pero creo que por ahí va también la cosa, ¿no? ¿Cuál es el tono que dicte el presidente para reaccionar ante lo de Marcelo? Fíjate que el caso de Marcelo es distinto a los ministros, por supuesto, ¿no? Es alguien que el mismo presidente lo ha dicho, me ayudó toda la primera parte del sexenio, hizo un buen trabajo, le ayudó en la relación con Estados Unidos y toda la parte de relaciones internacionales. Dice, hizo un buen trabajo, Marcelo. Entonces va a ser distinto, el presidente va a decir, bueno, tiene derecho Marcelo Ebrard, porque si te das cuenta, el presidente en este principio de democracia que tiene el presidente, que es muy claro y que lo defiende, y dice que sea el pueblo el que decida. En este caso, el presidente, como todos los demás, sabemos que Marcelo estaría perdido en la contienda electoral, que sería distinto en el debate. En el debate Marcelo es habilidoso, ¿no? Sin embargo, tampoco le va a alcanzar para bajar a Claudia Sheinbaum de la posición en puntos en que se encuentra. Pero sí, el presidente va a referirse a Marcelo como un político que tiene derecho a buscar la presidencia desde cualquier tribuna, partido político. Entonces, no va a ser lo mismo con los ministros de la Corte, a quienes directamente, como sabemos, hay un enfrentamiento y que los últimos días se agudizó precisamente con esta Norma Piña, con la invitación que le hizo Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, gente de Ricardo Monreal, invita a Norma Piña formalmente a que acuda al Senado de la República para debatir sobre fideicomisos. Norma Piña lo acepta en la sesión pasada de la Corte, hace todo una disertación, una especie de medio conciliatoria con el gobierno, de que todo debe ser mediante el diálogo y que está dispuesta a que no solamente vaya ella, sino vayan los otros ministros y ministras. Pero después los líderes del Senado por Morena dicen, no, momento, no aceptamos que venga aquí Norma Piña a tratar de debatir con nosotros los fideicomisos. Eso es algo que corresponde solo al Senado de la República. Y para ellos está muy claro este abuso de privilegios del Senado. Y entonces Norma Piña, ante el rechazo de Morena, Norma Piña más noche señala que no hay condiciones para ir, porque pues Morena, que es mayoría, rechaza su presencia en el Senado de la República. Y entonces el presidente también se refiere a esto en su conferencia matutina y dice, exactamente, no tiene para qué ir, mejor que dé una conferencia de prensa y que explique allá a los medios de comunicación y a la sociedad en general cuál es la situación de la Suprema Corte, de los fideicomisos y todas las irregularidades que presentan en cuanto a la liberación de delincuentes, defraudadores, narcotraficantes, evasores fiscales, etcétera, 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 delincuentes de cuello blanco, ¿no? Porque no hay justificación alguna. Entonces el presidente apoya que no vaya al Senado. Obviamente sabemos que hay una comunicación directa entre el Senado, la coordinación de Morena y el presidente, entonces están acordes con esta posición y rechazan que Norma Piña se presente al Senado y bueno, pues la rechazan, ¿no? Entonces le están subiendo el costo a Norma Piña, que como hemos comentado aquí en tu espacio, Vicente, hay un juicio social muy duro contra los ministros. Y yo también sé que adentro, en la Corte, hay malestar de algunos ministros por la posición de Norma Piña en todo lo que se está haciendo, y entonces podría estar perdiendo adeptos en la Suprema Corte. Y esto de la marcha, que fue simbólica, en donde marcharon trabajadores del Poder Judicial, la mayoría de ellos sin saber ni por qué, ni qué tienen los fideicomisos siquiera, es decir, no han leído ni siquiera la información que se ha estado publicando, pero ellos marchan pues porque los están enviando para marchar, ¿no? Pero sí fue un ministro.
Sí, fue por ahí un magistrado que fue orador también. Sí, cosas delicadas. Sí, el ministro que fue es el ministro que propuso en una terna el presidente de la República. González Alcántara Alcántara, lo propuso el presidente y él, pues, que tuvo reuniones, algunas con el presidente para tratar de conciliar, eso sí sé, pero no llegaron a acuerdos. El presidente es muy contundente en su posición. A ver, cero corrupción, cero impunidad y atiendan la justicia que se necesita en este país, que en décadas no se tenía. Entonces, no vengan a mí a decirme que estamos actuando mal nosotros, cuando ustedes violan la Constitución por los salarios, cometen cualquier cantidad de abusos de poder, trafican con influencias y son corruptos por aceptar sobornos para liberar delincuentes. O sea, es la posición dura del presidente, como es él. Y pues finalmente este ministro de la Corte marcha y el presidente lo critica y lo acusa de traidor. Sí hay que decir, tú sabes que este ministro, Vicente, tal vez eso no se sepa, rechazó el salario de los demás ministros. Ah, sí. Él recibe un salario de 112,000 pesos mensuales. Salario neto. O sea, él sí se bajó el salario. No se bajó, entrando no aceptó el salario de 250,000, el salario. O sea, él sí gana menos que el presidente. En salario. Acuérdate que hay prestaciones. Los otros ganan 250,000 de salario, más prestaciones, se eleva a 600,000. Él tiene las otras prestaciones, pero en salario no gana más que el presidente. Digo, hay que decirlo, hay que decir las cosas que se investigan. En los fideicomisos hay algo que es contundente, Vicente. Hay un fideicomiso que se relaciona a dinero para obras públicas de la Corte, del Poder Judicial. Solo ese fideicomiso tiene como 6,000 millones. Y ese dinero corresponde a ejercicios anteriores. Ese dinero que no se ejerció para la construcción de obras, de bienes y servicios, es en automático, en este momento lo podría tomar el gobierno federal. O sea, no tiene ni que preguntar, porque corresponde a ejercicios anteriores. Son los ahorraditos. Esos 6,000 millones es un solo fideicomiso. Y eso lo saben perfectamente los ministros y lo tienen metido entre todos los demás fideicomisos, que ahí es una discusión, que porque son parte de las pensiones, que es el seguro de gastos médicos básicos, en donde también los trabajadores le aportaban un extra para que se incrementara ese seguro, etcétera, etcétera. Entonces, ese que casi es la mitad de lo que se está en disputa, ese ya se podría tomar, ese no tendría por qué estar ahí. De hecho, es un delito, Vicente, que lo tengan los ministros de la Corte, ese fideicomiso. Fíjate que muy interesante políticamente hablando lo de Alejandro Rojas Díaz Durán, que sus declaraciones parecen en ocasión, lo digo así, más panistas que las de los panistas, o más priista que las de los priistas. Priista, él siempre ha estado como priista, no es un priista infiltrado en Morena. Suplente de Ricardo Monreal. Y senador. Y Ricardo Monreal está haciendo creo yo, un interesante desmenuzado, evaluación de esta situación, entre otras cosas, llama encrucijada lo que se viene en torno precisamente a los fideicomisos. Dice Ricardo Monreal, no existe precedente histórico de un paro nacional del Poder Judicial de la Federación por razones económicas y presupuestarias. El actual diferendo jurídico entre el Poder Legislativo y el Judicial, como consecuencia de la eliminación de 13 fideicomisos que representan la cantidad de 15,000 millones de pesos a cargo de este último, es apenas la punta del iceberg de lo que se develará posteriormente, pues sin duda que la exigencia ciudadana para que se mejore la impartición de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas crecerá como un reclamo incesante. Bueno, este es un Ricardo Monreal muy mesurado, y comparado al que hoy sí actúa como senador. Hay que recordar que no está en el Senado Ricardo Monreal, el doctor Ricardo Monreal, ahora es Alejandro Rojas Díaz Durán el que asume este espacio en el Senado, y él sí está verdaderamente en contra de la postura oficial.
Sí, yo no creo que Alejandro Rojas Díaz Durán haya enviado una carta de invitación a la ministra Norma Piña como senador de Morena sin la autorización de Ricardo Monreal. Es una especie de secretario de Ricardo Monreal. Estaban calculando porque lo que necesitan ellos, Ricardo Monreal más que Rojas Díaz Durán, necesita reflectores. Entonces, llevar a Norma Piña a una negociación al Congreso, que es donde está la disputa de los fideicomisos, era elevar la posición de la Corte, de la ministra Norma Piña, que además ella adelanta y dice en la mañana, en la sesión, además voy a invitar a ministros y ministras de la Corte para que también estén y expliquen todo lo que... es decir, le estaban poniendo la mesa, Ricardo Monreal y Rojas Díaz Durán le estaban poniendo la mesa a Norma Piña para que vayan a dar su versión y tratar de convencer a los senadores. Obviamente tenías a ti, a toda la oposición, que iba a estar apoyando en un escándalo brutal del Senado a Norma Piña y los otros ministros y ministras. En cambio, Morena, entonces dice el presidente con una habilidad que le caracteriza, dice, no queremos que le falten el respeto a Norma Piña, los senadores de Morena, PT y tal vez hasta el Verde. Pero qué interesante, porque terminan rechazando, no sé si repudiando podría llegar a ser la posibilidad de ver y escuchar a Norma Piña en el Senado defender todos sus quisiéramos. Pero yo sí lo políticamente es, ¿quiere venir? Pues no, nosotros no queremos que venga. No, pues además, ¿no? ¿Por qué le vas a poner la mesa cuando la señora, la ministra, ¿por qué no explica eso a los ciudadanos? Son representantes del pueblo, senadores, sí, pero es un asunto de la población ya. Hay un juicio social que la ha condenado a ella y a todos los ministros. Dice Ricardo Monreal, por ejemplo, en mi opinión, la ministra presidenta, en esto que estás diciendo, que no me parece descabellado, dice, en mi opinión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, así como las y los ministros de la Suprema Corte, optaron por el camino más sinuoso, más largo, más antipolítico y han conducido a esa instancia a una encrucijada, a un callejón sin salida. Se advierte, como en muy pocas ocasiones en la historia de este poder, la falta de pericia y de sensibilidad para que mediante el diálogo y los acuerdos, los desenlaces sean menos abruptos. Bueno, este sería entonces un caso de eso del dicho al hecho, o dices una cosa y haces otra. Sí, evidentemente Ricardo pues también quiere ahí protagonismo en este asunto, haber logrado que fuera Norma Piña y tal vez que aceptara la extensión de algunos fideicomisos. Ese de 6,000 millones es inevitable que se cancele y que ese dinero se tenga que devolver a la TESOFE. Eso es un delito, Vicente, y tendrían que juzgar y culpar y librarles de acusaciones penales a los que ocultaron ese dinero en un fideicomiso porque es de obras públicas. Eso no puede hacerse, Vicente, es algo grave. Lo otro está discutible, bueno, está discutible, digo yo, porque están los trabajadores diciendo que es parte de sus ahorros, se le ha metido dinero, que se discuta, pues, como debe de ser, ¿no? Que se dialogue y se discute y se confirme y se compruebe. Lo grave de todo esto, Vicente, es que la Corte, y ya lo dijo un ministro que ahorita es lo que quiero comentarte porque me parece muy delicado, es que la Corte va a ser la que decida los amparos que se están interponiendo, tanto de partidos de oposición como de estos despachos de abogados que son oficiosos. Ya lo anunció el exministro Cosío, que va también a interponer demandas, amparos, perdón, contra la extinción de los fideicomisos, y quien va a decidir es la Corte. Entonces, aquí hay un conflicto, un prevaricato de la Suprema Corte, porque ellos son juez y parte. Y hubo una entrevista que le hizo esta conductora de Radio Fórmula, Azucena Uresti, a Luis María Aguilar Morales, el ministro. Y aunque fue una entrevista muy a modo, porque no le hizo preguntas duras, sí le comenta o le pone el micrófono diciendo, oiga, hay quien plantea que ustedes van a resolver los amparos y que son juez y parte. Y yo creo que esperaba que le dijera que no. No, el ministro Luis María Aguilar Morales dice sí. Eso es.
Es decir, Cínicos. ¿cómo? ¿Cómo, Vicente? Es algo gravísimo esto que está diciendo y que lo acepten. Y el argumento de Norma Piña, que además lo comentó en la disertación que hizo cuando aceptó la invitación para ir al Senado, ella dijo que ellos están apegados totalmente a lo que dice la Constitución en esta materia y que la Constitución plantea que ellos son los únicos responsables de resolver este tipo de amparos cuando hay controversia constitucional. Muy bien, dice uno. Pues sí, la ley plantea eso, pero es inmoral. Pero bueno, vayamos más adelante, Vicente. Ella dice que es lo que plantea la Constitución y entonces la pregunta es, oiga, ministra, la Constitución, con las reformas que se hicieron, está ya también incluido que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente. Y eso ya está en la Constitución. ¿Por qué entonces ustedes, con el poder que tienen, se amparan a sí mismos para ganar más que el presidente? ¿Qué acaso no van contra la Constitución? O usan la Constitución para lo que les conviene y cuando no les conviene dicen ese artículo de la Constitución no puede ir en contra de las disposiciones legales que dicen que no se les puede bajar el salario a los trabajadores. O sea, es una discusión legal, sí, pero además un conflicto aquí. Y es una aplicación de la ley de parte de la Corte, de los magistrados y de los jueces. Inmoral. Inmoral, pero que les favorece, Vicente, que es gravísimo. Inmoral y, si me permites tantito, por esto que estás diciendo, corrupta. O sea, la visión de por supuesto, interpretar la ley. Y es lo que sostiene el presidente. Ustedes son unos corruptos, unos traidores a la patria. Pues sí, tiene razón el presidente, Vicente. ¿Cómo es que la Constitución está bien en lo que me ordena a mí, que yo soy quien debe de decidir sobre los amparos? Pero si la Constitución dice que no podemos ganar más que el presidente, no, yo voy a la otra ley en donde plantea que no pueden nadie bajar el salario de un trabajador. O sea, dices, ¿cómo? Pues no sean inmorales, porque además no solamente es el uso de dinero público, el abuso de dinero público que hacen los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces. Es la enorme corrupción del Poder Judicial y yo creo que este es el fondo de todo esto, Vicente. Si no fueran tan corruptos los ministros, los magistrados y los jueces, si aquí hubiera impartición de justicia como sucede más en los países desarrollados, yo creo que no habría este conflicto, que sí es grotesco lo que ganan y las prebendas que tienen, pero es más grotesco que los hombres más ricos de este país estén en libertad cuando cometen delitos, mientras que los pobres no tienen quien los defienda y son los que llenan las prisiones, y muchos de ellos inocentes, acusados injustamente, Vicente. ¿Tú le ves, ya te has planteado un final a este novelón? Muchos pensarían que sería con la reforma judicial, cuando se dé, cuando se apruebe que los ciudadanos sean los que voten a ministros y ministras, cuando se empiece a ir por ese camino. Yo no estoy tan seguro, porque entre las cosas que se tendrían que reformar están estas, que no sean ellos los que puedan ser juez y parte apegados a la Constitución para definir o dirimir cualquier, no sé, polémica, ¿no? En torno, como en este caso, a sus dineros. No sé, ¿tú te has planteado en qué va a terminar esto, este agarrón, esta confrontación? En este sexenio ya no terminó la confrontación. Va a continuar. El presidente va a seguir señalándolos en las conferencias matutinas a los jueces, magistrados y ministros corruptos, y hace bien. La población sigue muy enojada con el Poder Judicial, como nunca, Vicente. El Poder Judicial había estado ausente de la discusión pública. Nadie sabía ni quiénes eran los ministros, nadie sabía lo que ganaban, las prebendas que tenían. Todo en lo oscurito. Todo en lo oscurito, la enorme corrupción que hay en tribunales, en los juzgados. Nadie sabía cómo se designa a todos estos ministros. Nadie sabe las familias enteras que trabajan en el Poder Judicial, familias de ministros, magistrados y jueces. Es decir,
ya se convirtieron en un ente muy público y ya la sociedad los identifica. Es decir, el repudio social sigue creciendo y tal vez hoy no lo observen ellos a la magnitud en la que ya está, porque pues siguen moviéndose con mucha discreción, de hecho, a tal grado que físicamente nadie conocía al ministro que marchó, y ni tampoco al exministro, Cosío. Pasaron de desapercibidos prácticamente, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Perdón, y en la oposición están muy enojados. Estaba viendo a Gustavo Madero, entre otros, por ejemplo, decir marranos de Morena en el Senado. O sea, por esto de no permitir la llegada de Norma Piña al Senado, están desquiciados, claro, fuera de sí. Porque les rompieron el plan que ya tenían, Vicente. Había un plan entre la ministra Norma Piña y sus ministros que la siguen y los senadores panistas, priistas, perredistas. Ya tenían un plan estratégico para qué iban a hacer ahí, un show en el Senado, para qué, como lo dijo el presidente, para revictimizarse. Entonces, pues no se permitió. Y por supuesto, pues, los senadores tienen derecho a hacer lo que hicieron porque finalmente es su casa. Es la casa del pueblo, pero es la casa también de los senadores que son mayoría además. Y sin problema dijeron, no la queremos a la señora. Que le informe a la sociedad, y el presidente lo culminó diciendo esto, que dé conferencia de prensa y que se enfrente a los periodistas, que le pregunten, ahí que conteste, ¿no? Por cierto, ayer circulaba, nosotros lo planteábamos a la audiencia, este extracto de una comparecencia, ponencia, un mensaje precisamente ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Norma Piña, que decía, el Poder Judicial Federal no es oposición política en México. Y dice uno, ¿a quién quieren engañar? Entonces, ¿qué son? Claro, pues es una alianza que tienen con la ultraderecha, con los sectores empresariales, que son a los que defienden además abiertamente, y que ha quedado comprobado ahora que se está dando la información de los casos que lleva la Corte, que es cierto que hay un canal de televisión de la Corte que se transmite, que casi nadie ve las discusiones, pero que ahora son muy públicas porque se informa en la conferencia matutina las acciones de la Corte y han logrado detener por la exhibición que hacen de cómo están amañados los procesos ahí y cómo los han exhibido los casos que llevan los ministros, cómo atraen ciertos casos que les interesan de varios, tanto grupos empresariales, ¿no? En fin, han quedado exhibidos de una u otra manera. Esto que mencionabas tú, de que si en el caso de Norma Piña, perdón, en el caso de si puede, en el plan C, puede lograr Morena y sus aliados que en 2024 se puede elegir a ministros, magistrados y jueces a través de elecciones por parte de la población. El caso que existe de esta naturaleza en el mundo, Vicente, es Bolivia. En Bolivia se eligen a los ministros de la Corte, porque tampoco hay muchos casos en el mundo, ¿no? Es un poder que ha estado, digamos, oculto, con todas las corruptelas que cometen, y siempre había estado supeditado, en el caso mexicano, al presidente de la República, a los presidentes panistas y priistas. Hoy no, hoy tienen la libertad de actuar, y bueno, pues son exhibidos por los dictámenes y fallos que dan en sus tribunales, ¿no? Y bueno, son exhibidos finalmente, Vicente, y eso es muy importante. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? En este sexenio no se va a resolver. ¿El reto cuál es, Vicente? El siguiente gobierno. ¿Qué papel va a jugar Claudia Sheinbaum como presidenta con esta Suprema Corte? Vienen la designación de 2 nuevos ministros para el próximo año, Vicente. Terna, que por supuesto estará platicada entre el presidente de la República y la próxima, y la candidata Claudia Sheinbaum, porque va a ser en su periodo que van a estar ellos en la Corte. Entonces ahí tendrán que tener mucho cuidado a quién proponen, la terna que se propone, para que no pase lo mismo con estos 2 ministros, ministra y ministro, que fueron designados, propuestos por el presidente López Obrador
y que ya los acusó que son traidores, ¿no? Que es Margarita Ríos Farjat y este ministro que estuvo en la marcha. Fue el único ministro. González Alcántara Alcántara, que estuvo en la marcha del Poder Judicial, ¿no? Y que eso le dio fuerza interna, en la Corte, o sea, fue visto como muy adentro de la Corte, me comentaron, fue visto como muy valiente por ir a marchar ese día. Lo extraño que fue el único, ¿por qué no fue Norma Piña, no? Si están peleando los derechos de los trabajadores, ¿no? Así es. Oye, Miguel, antes de hablar precisamente de procesos judiciales, dame tu opinión de esto que publican los creadores de la Casa Gris, de los chocolates Rocío. Ahora dicen que encuentran a un cocinero, un chef, escondido en nómina como colaborador en cuestiones de seguridad, que en realidad es el que le hace de comer. Perdón, esto parece de risa, parece chiste, pero no es. En Latinus hacen esta investigación especial para decir que hay un chef que le cuesta 60,000 pesos, creo, a los mexicanos y mexicanas para que le haga de comer al presidente. Vaya investigación, y te lo digo porque ustedes hacen investigación, ustedes han dado a conocer conflictos de interés de ministros de la Suprema, ustedes han dado a conocer a personajes con cola larga, y a lo que aspiran en otros espacios, y espero que no me lo tomes a mal por poner esto sobre la mesa, pero básicamente le dicen a la gente, el presidente no se cocina a sí mismo. O sea, que la gente entienda lo que está circulando en redes sociales como gran investigación y como gran logro periodístico. Cuando Calderón tuvo hasta un bar a todo lo que daba en Los Pinos, cuando Vicente Fox hizo y deshizo con las cabañas, cuando Peña Nieto hizo y deshizo en lujos, ahora resulta que hay un chef que le cocina al presidente de la República. Me lleva la que me trajo. Que no cocina el presidente. Oye, si fueran medianamente honestos, medianamente, porque no pueden serlo, hubieran hecho el comparativo, Vicente. ¿Qué es lo que uno hace? El comparativo con lo que cobraban los anteriores que atendían la cocina en la presidencia de la República. En Los Pinos, porque ni siquiera estaban en la presidencia, estaban en la casa oficial. ¿Cuánto cobraban? ¿Cuánto personal había? Ya se ha dicho mucho del enorme gasto que tenía la oficina de la presidencia de la República en sexenios pasados, que era descomunal a lo que gasta hoy. El presidente lo ha informado varias veces en la conferencia matutina. Él gasta, la presidencia gasta 600 millones. Retiró a todo el Estado Mayor Presidencial, Vicente. Se incorporaron al ejército como debe de ser y no miles y miles de soldados cuidando a los mandatarios en turnos, que eran cocineros, que eran en servidumbre, choferes para el presidente, su familia, amigos, para todos los que ellos querían. O sea, era un despilfarro y un abuso de poder. Hoy en día decir que hay alguien que cocina, yo te diría, para que un chef gane nada más 60,000 pesos, pues qué barato, man. ¿Sabes cuánto ganan los chefs en los buenos restaurantes? No, o sea, es otra cosa. Han de haber buscado inclusive a alguien que cocina con un salario bajo para un experto en esta materia, ¿no? En este oficio. De tal manera que pues es ridículo, ¿no? Pero digo, es para lo que les alcanza, Vicente, yo te diría. Y sería interesante que, ya que hacen su investigación, que entonces vieran lo que se pagaba en gobiernos panistas y en gobiernos priistas, los que precisamente les pagan a ellos, ¿no? Para decir esto. Es que, a ver si podemos hacer este ejercicio medianamente serios. Imagínense al presidente de la República haciéndose sus huevitos con machaca en la mañana para desayunar, calentándose sus tamalitos para comer, o preparando su horchata para la cena. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, es un absurdo. ¿Sí? ¿A poco no? Es una locura. Es ese tipo de notas, como también lo hizo Mexicanos
en favor de la corrupción, con el asunto de mandar cámaras y mandar fotógrafos y mandar reporteros o pobres muchachos, mandarlos a la casa del hijo mayor del presidente que renta en Coyoacán y están en la puerta esperándolo, cazándolo, cuando no es servidor público, tiene derecho a vivir, es vida privada, le renta la casa a una trabajadora del periódico La Jornada. ¿Dónde está la falta, Vicente? ¿Dónde está la irregularidad? Entonces, pretender crear noticias de chisme, noticias donde no hay noticia. Todos, Vicente, tenemos derecho a la vida privada y esto nos enseñan en el primer año de la carrera de periodismo. Hay límites que tiene el periodismo y es la vida privada de las personas. El presidente, Vicente, como los secretarios de Estado, los directores de órganos autónomos, del INE, toda la sociedad tenemos derecho a la vida privada y eso es vida privada. Ahora, esto de presidencia, pues sí es dinero público, pero que haya alguien que cocine, dices, bueno, si eso les parece que es un hecho noticioso y quieren venderlo a la sociedad como una nota exclusiva que descubrieron, bueno, pues yo les diría que están perdidos, ¿no? Además, pues qué deshonestidad con las audiencias cuando estás dándole duro a tu investigación por un chef que cuesta 60,000 pesos y no denuncias los 400 millones que se gastan en darle de comer a 1,767, si recuerdo bien, personajes en el Poder Judicial. 60,000 pesos contra 400 millones. Por ejemplo, ¿no? Hablando de respeto a las audiencias. Pero bueno, mi querido Miguel, te lo quería comentar porque sí, claro. Ustedes hacen periodismo de investigación, lo presentamos aquí en estas mesas y no tiene nada que ver con estas tonterías, con estas no se sostiene, payasadas. Pues, ¿no? O sea, que haya alguien que, pues a lo mejor van a publicar también cuánto gana la persona que ayuda en las labores de la limpieza de Palacio Nacional, ¿no? O sea, pues claro que hay trabajadores, man, de modo que de hecho, hay expertos, hay abogados, hay expertos en el gasto público que hablan de lo que el presidente tiene derecho, porque así lo plantea las propias leyes, los reglamentos en la materia de a lo que tiene derecho, y eso es parte de lo que tiene. Es como la seguridad también. Entonces el presidente de la República tiene derecho a tener una seguridad acorde con la investidura para que no corra riesgos, que además el presidente se anda brincando toda esa seguridad porque le gusta estar en contacto con el pueblo. Entonces, si se ponen a revisar, pues, lo que tenemos inmediatamente es compararlo con los gobiernos del PAN y del PRI. Pues dices, bueno, había aquí un despilfarro, acá ya no lo hay, entonces, ¿cómo ese puede ser nota para ellos, ¿no? Solo para ellos, Vicente, porque la sociedad entiende, y por supuesto es festejado por todo su grupo, ¿no? O sea, y retuiteado, y no dudo que estén en redes sociales reproduciéndolo, ¿no? Pero bueno, eso es entendible porque además hasta pagan para ello, ¿no? Claro. Oye, Miguel, y para cerrar, el tema de Germán Larrea, que ha sido obligado a regresar concesiones, anticipo, remediar contaminaciones y pagar impuestos. El presidente no asume una postura tipo Peña Nieto, tipo Calderón, tipo Fox, en su relación con uno de los grandes empresarios de México, sino que pues lo que dicta el librito, lo que manda, lo que se tiene que hacer, Miguel. No, yo creo que inclusive se pasa el presidente, Vicente. Es bastante benévolo con estos delincuentes de cuello blanco, porque aquí hay delitos penales, Vicente, que es gravísimo, que deberían de seguirse de oficio, porque hay muchos ejemplos, pero está de pasta de conchos. Lo del río Sonora. Pasta de conchos, mueren mineros enterrados y no hay nadie preso. Río Sonora, una contaminación brutal en donde simulan, además se hizo conscientemente esa contaminación
de Río Sonora. Es decir, no fue un accidente, fue algo consciente. Se hace un acuerdo en el gobierno de Peña Nieto, se compromete a remediar esa contaminación e indemnizar a las víctimas. Ni uno ni otro, Vicente. Se dice que pagó dinero en efectivo, Vicente. Y se dice también que los funcionarios del sexenio pasado se lo robaron, que no llegó a las víctimas. No hay evidencia, pues. No hay evidencia. Y aquí esta contaminación, Vicente, como se ha comentado en tu espacio informativo, nosotros en Contralínea también, pues esta contaminación ha matado personas, ha provocado enfermedades muy graves como el cáncer. En algún momento se lo comenté a Nancy, Ajá. en una de estas mesas que hemos hablado del tema del río Sonora. Pues la corrupción mata. Y si dicen que hubo trácalas con funcionarios del gobierno anterior, pues queda claro que la corrupción mata. Por supuesto. Y ahí habría que llevar a proceso penal a los funcionarios que recibieron el dinero, porque tampoco dudo, pero no fue para pagar indemnizaciones, ha de haber sido para sobornar y que no hiciera nada contra Grupo México, contra sus filiales involucradas, las empresas filiales de Grupo México involucradas en este accidente gravísimo, ¿no? Hoy en día, desde que entró este gobierno, a Germán Larrea no le ha ido tan bien porque lo están obligando a cumplir la ley. Pero aún así yo digo, es bastante benévolo el presidente, porque esta denuncia penal que se ha presentado por la contaminación es precisamente porque no remediaron la contaminación y porque no indemnizaron a las víctimas. Entonces, la denuncia penal, pues ahí está. Pero el presidente en una conferencia matutina, lo has de haber escuchado, dijo que si se comprometía sin fallar, sin faltar a su compromiso de remediar la contaminación, de atender este problema grave y de indemnizar a las víctimas, entonces podían retirar la denuncia penal. Y a mí me parece que Germán Larrea debería de estar enfrentando, como presidente del Grupo México, debería estar enfrentando a la autoridad por los delitos que se han cometido en este caso. Entonces, no hay forma de que se considere que se está cumpliendo cabalmente con esto. Hay muchos casos que en este sexenio se han presentado con Germán Larrea, Vicente. Se le quitó la concesión que se le había dado de vías férreas, 120 kilómetros, porque se empleó como utilidad pública para el transísmico, ¿no? El canal transísmico, para unir al Océano Pacífico con el Atlántico, por medio de transportación y una ruta comercial que va a beneficiar al país, hasta a los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, a cambio, él pedía muchos miles de millones, 9.500 millones, no se le dio dinero y se le dio una ampliación de 8 años en otra concesión de vías de trenes. Se presenta otro caso del Tren Maya, en donde tenía un contrato que no podía cumplir o iba a incumplir porque tenía que entregar en julio de este año, y él dijo, no vamos a poder cumplir. Entonces el presidente dijo, hay que quitarle el contrato, rescindir el contrato y dárselo a la defensa, a la Secretaría de Defensa. Se le quita el contrato. Germán Larrea presenta demanda por esto contra el gobierno federal por 4,000 millones de pesos, y finalmente en la negociación se le convence a Germán Larrea que no solamente no le van a pagar los 4,000, que retira la demanda y además tiene que devolver 1,200 millones. Eso ya sucedió, ya se hizo. Ahora se ha dado otro caso. En el caso de la demanda que presenta el gobierno federal por la contaminación, está en mesas de negociación en este momento, entonces puede resolverse ahí, que yo digo que de cualquier forma la demanda penal, la denuncia penal tendría que continuar para los responsables de que hicieron esto, llevarlos a prisión, Vicente. Esto no puede quedar así. Otro caso tiene que ver con el fisco, Vicente, que es importante. Germán Larrea, un dato que nadie sabe, Vicente, por primera vez
se está dando a conocer, nosotros lo publicamos mañana, te lo estoy dando en exclusiva. A ver. Germán Larrea paga 24,000 millones de impuestos anuales. Ándale. Tiene un crédito fiscal arriba de 200 millones en este momento que está defendiendo en tribunales. Tampoco se sabe esto. Porque son informes, como si son los hombres más ricos de este país, Vicente, son informaciones que tienen escondidas, guardadas, que ni la autoridad, ni menos la empresa, desean que se conozca. Si tú recuerdas, Vicente, Germán Larrea apareció en la lista de los Panama Papers, estas fortunas que políticos, servidores públicos y empresarios tenían en paraísos fiscales, y se le conoció como los Panama Papers, esta filtración que hubo de millones de documentos fiscales, de dónde se tenía este dinero. Germán Larrea es uno de los que tenían parte de su fortuna oculta en estos paraísos fiscales, y esto fue en 2021, Vicente. Esto generó que el gobierno mexicano atendiera, pusiera atención ahí, y empezara a revisar ingresos y egresos de Grupo México. Entonces tiene una supervisión fiscal para que pague todos los impuestos, Vicente, de los ingresos que recibe Grupo México. ¿Cuál es el monto de las ganancias y utilidades que lo llevan a pagar 24,000 millones de pesos anuales? Estaríamos hablando de utilidades de 100,000 millones mínimo por año, Vicente. Es una fortuna, claro, muy, muy considerable. Y entendiendo eso también, pues qué pichicatés, qué poquitero salió Germán Larrea y Grupo México para ofrecer, si recuerdo bien, solamente 2,000 millones de pesos para reparar el desmadrecito que hicieron por la contaminación del río Sonora. Estoy tratando de acordarme de las cifras, sí. Y nada más en esta simulación ejercieron 1,000. ¿No? Exactamente, Vicente. Estamos hablando de delitos muy graves, que ahora, con la denuncia penal, pues ya puso a temblar a Germán Larrea, porque vienen más denuncias penales, Vicente, eso es muy importante, por otras contaminaciones que sus propias empresas están cometiendo en otros estados de la República. Están contaminando, Vicente, y son parte de estos paraísos fiscales que Nancy Flores investigó y también ha expuesto aquí, y estamos cruzando la información de las empresas de Germán Larrea con estos infiernos ambientales, que así se le ha calificado en el CONACYT, porque es gravísimo. Entonces podrían venir más denuncias penales, es decir, estás obligando a Germán Larrea a cumplir con la ley. Nada de contaminación que está matando personas, niños, ancianos, mujeres. Y dices, por primera vez se le está poniendo un freno a este empresario acostumbrado en gobiernos corruptos del PRI y del PAN, Vicente, a que hacía lo que quería. Qué interesante esto que dices, porque a la vez termina siendo brutal. Lo único que se le está pidiendo es que se vaya por la ley, que no se viole la ley. Que dices, con eso es muy benévolo el presidente, y ahora que lo estás mencionando, lo entiendo, te estoy escuchando y lo entiendo. Lo único que le han pedido es que cumpla la ley. Daño. Pero y el delito por la contaminación, eso ya mató personas, Vicente. Hay personas con cáncer, niños con malformaciones. Entonces, son delitos que alguien tiene que pagar. Y no solo ellos, también es parte de lo que estamos investigando del lado del gobierno de Peña Nieto. ¿Quiénes aceptaron y recibieron el dinero y no lo aplicaron? Estaban tan mal acostumbrados los grandes empresarios de México que ya ves que Salinas Pliego anda pataleando, enojado por que no se le va a hacer con el campo de golf en Huatulco, por el que tiene concesión o bajo su tutela. El presidente pidió que se lo ofrecieran para ver si lo compraban de acuerdo al avalúo. No quisieron porque según ellos no costaba lo que dice el gobierno que costaba. Y porque no se hacen, no es porque sus chicharrones truenan, ahí andan después despotricando en redes sociales. He visto algunos comentarios y dices tú, estos sí que son como niños de kinder, niños de primaria, que no se hace su santa voluntad y se avientan el berrinche. Es claro que los empresarios van a defender sus intereses económicos, Vicente,
Y hasta ahí uno dice, bueno, pues están en su derecho, el presidente lo dice, no lo digo yo. Sí, pero siempre y cuando no estés afectando a la población, esos son puntos muy graves, Vicente. Es algo muy grave, o sea, inclusive, ahora que mencionas esto, yo te diría que lo que tiene que ser de utilidad pública, pues lo siento, y este gobierno lo está haciendo. Entonces es algo muy positivo estar obligando a los grupos más poderosos de empresarios de este país a que tengan que cumplir con la ley en beneficio de la sociedad. Y yo lo aplaudo y me parece que es algo que tiene que suceder. Por lo pronto, el segundo hombre más rico de este país, en este sexenio, ya hay antecedentes muy concretos de que lo están obligando. Y lo último de este asunto, Vicente, esto que pues ya hemos comentado también, en donde el presidente, en una cláusula ahí de una línea, bueno, tal vez un párrafo, en las concesiones señala que el gobierno federal puede montar trenes en todas las vías concesionadas para beneficiar a la población, trenes de pasajeros. Y tómala, ya les anunció, ya les mandaron un memorándum, y si quieres, obviamente uno de los más afectados, pues es Germán Larrea, quien de todas sus vías, solamente el Chepe, el tren, esta ruta del Chepe, que es allá en Chihuahua, es la que es tren de pasajeros, todo lo demás es de carga. ¿Por qué? Porque la de carga les da más beneficio y no tiene tanto problema de estar atendiendo a la población que se transporta, ¿no? Pero, pues no, ya va a montar trenes, y no creo que tal vez no dé tiempo porque se necesita adecuar, etcétera, hacer toda la estrategia, no da tiempo en 11 meses que faltan a este gobierno, pero va a dejar las bases para que Claudia Sheinbaum, una vez que asuma la presidencia, lo haga. Ya encontraron esto y vamos a volver a tener un país con trenes de altísima calidad, como son los de Europa. Los que hemos tenido posibilidad de estar allá viajando en trenes, los conocemos, es una maravilla viajar en trenes. O los de Estados Unidos. Sí, al norte de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, entonces va a ser muy positivo. Y ya encontraron la forma. Y el mensaje, una vez más, es para el segundo hombre más rico de este país, que es Germán Larrea. Fíjate que estaba pensando en esto, que no es la primera vez que hablamos, la posibilidad de que los trenes de pasajeros retomen esa relevancia que algún día tuvieron en nuestro país. Carajo, ¿cómo no apostarle al tren? Así es. En Estados Unidos, ahora que estuve en la gira de Claudia Sheinbaum con la comunidad migrante, salí, no había, tenía que ir a Monterrey, Nuevo León, no había vuelo directo ya disponible de Los Ángeles ni de San Diego. Entonces, agarro un tren de Los Ángeles a San Diego, son 3 horas, no te metes en problemas de tráfico, cuesta $36 el boleto, y me di cuenta que no había un solo asiento disponible, por lo que decía en el altavoz: por favor, recórranse, viene lleno el tren. No sé cuántos vagones serían, pero lleno. Y ese tren te lleva literalmente a bajarte, agarrar el famoso trolley y te deja en San Isidro, al pie de la caminata para que cruces hacia México. O sea, más cómodo no se puede, digo yo. Ojalá que del otro lado, para el norte, también se haga algo similar. Imagínate, desde Sonora, pensó con desde esto Sinaloa, que acabas de decidir, te estoy comentando. Y no me salgan con que es que los trenes contaminan, es que... No, además está planteando que sean eléctricos. O sea, no hay, o sea, esto va a ser este es el desarrollo futuro para el país, Vicente, es algo muy irrelevante, beneficiando a la población con buenos precios, pero además, fíjate, es tan buena gente el presidente que les va a ofrecer a los que ya tienen la concesión que hagan ese plan, ese proyecto. Quien no quiera, lo va a ofrecer a otros privados, y si no, lo va a hacer el gobierno. Claro que aquí Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué decide, pero no pueden perder esta gran oportunidad, porque este es el desarrollo del país, las vías férreas, Vicente. Sí. La Revolución Mexicana se hizo en tren, Vicente. Me gustó. Entonces, vamos a tener otra vez trenes en este país, nosotros de pasajeros. Tú y yo por lo menos todavía lo vamos a ver. Ojalá. Yo estoy contento. ¿Cómo cerramos esta parte, Vicente? Porque lo tengo que decir. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha doblegado
al segundo hombre más rico de este país, que se llama Germán Larrea. Y Pues esto es maravilloso, ¿no? Qué fuerte, Miguel. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha doblegado al segundo hombre más rico de este país. Que cumpla con la ley. ¿Así? Y con sus deberes sociales, Vicente, por todo lo que ha hecho. Que estaba acostumbrado a hacer lo que quería en gobiernos pasados, porque había la posibilidad de sobornar a cualquier autoridad, incluidos los presidentes. Pues estamos para que mañana nos acompañe también Nancy y hagamos de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura una que saque chispas, Miguel, como ha sacado esta. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a los esfuerzos que realizan ustedes para que los vean, los escuchen, los lean en Contralínea? ¿Cómo no, Vicente? Estamos, Contralínea está en www.contralinea.com.mx. Estamos de lunes a viernes de 10 a 12 del día en un espacio noticioso conducido por dos muy buenos reporteros, Nancy Flores y Sósimo Camacho. Estamos también lunes, miércoles y viernes en una mesa de análisis y de discusión, de debate, de 1 a 2 de la tarde. Está Nancy Flores otra vez, Sósimo Camacho y un servidor, y estamos, por supuesto, en este espacio tan importante que nos permites, Vicente, Sin Censura, Contralínea, todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, que te agradecemos mucho, y estamos en todas las redes sociales, Vicente. Así es, YouTube, Facebook, Twitter, hasta TikTok, Instagram y hasta TikTok, ahí están, búsquenlos como Contralínea, mi querido Miguel. Te veo mañana con Nancy en otra mesa. Con mucho gusto, Vicente. Buenas noches a todos. Claro que sí. Buenas noches, Miguel. El maestro Miguel Vadillo hablando con nosotros sin censura, y avanzamos porque esto no se acaba hasta que se acaba y todos somos sin censura.